Vamos a internarnos ya entonces en toda esta, digamos, literatura y en todos estos contenidos relacionados con el liderazgo situacional, que si bien no es una de las últimas teorías sobre el liderazgo, ya hay otras teorías más avanzadas y mucho más modernas acá, ya del siglo XXI. Es una teoría muy interesante que ha tenido mucho peso, mucha influencia durante las últimas décadas del siglo XX y se ha internalizado también en el siglo XXI y hay todavía algunas compañías y algunas empresas, grupos y demás que lo siguen utilizando, ¿sí? Primero que nada vamos a empezar con una definición de lo que ellos consideran que es el liderazgo, ¿sí? El liderazgo aparece allí en pantalla, esta concepción de Hersey y Blanchard, en color celeste. Es una actividad, y fíjense esto, ¿no? Vamos a leerlo despacio, detalladamente y a tratar de ir analizando este concepto detalladamente. Es una actividad, o sea que es una acción, ¿sí? De influenciar. Ya acá tenemos una palabra que puede llegar a ser controversial, porque influenciar puede llegar a tener un concepto positivo o también negativo, ¿no? Porque influenciar puede ser todo aquello que tenga que ver con manipular, motivar, movilizar, etc., ¿sí? Pero bueno, la palabra influenciar en sí misma pareciera tener acá un contenido positivo, ¿no? ¿A quién vamos a influenciar? A nuestra gente, a la gente. ¿Para qué? Y fíjense que acá viene, digamos, de alguna manera, el objetivo hacia adelante, ¿no? La búsqueda de algo, ¿no? Para que se empeñe esta gente voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo. Cuando yo digo esto, cuando yo elaboro esta frase, de alguna manera estoy diciendo que esa gente que se empeña voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo se beneficia a sí misma, que inclusive la palabra grupo por ahí no es muy feliz, por ahí la palabra debería ser equipo, ¿no? Pero bueno, después por ahí tendríamos que trabajar un poco estos dos conceptos, la diferencia entre grupo y equipo, pero ustedes ya se imaginan por dónde va, ¿no? Un equipo es algo más organizado, con metas claras y demás, un grupo es algo más así heterogéneo. Pero bueno, vuelvo al concepto. Cuando esta gente se empeña voluntariamente, que ahí hay otra clave, ¿no? La palabra voluntariamente es una palabra clave también, ¿no es cierto? En el logro de los objetivos del grupo, se benefician a sí mismos y benefician al líder. Benefician a ese equipo y a esa agrupación a la cual pertenecen, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de este concepto de liderazgo situacional, de influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo? La primera consecuencia es que el líder requiere fundamentalmente elaborar la visión, concebir, dice ahí. Fíjense que el concepto de concebir, la palabra concebir tiene que ver con esto de engendrar, crear, formar, escribirla de alguna manera, ¿no? ¿Y qué es la visión? Ya lo hemos presentado en otras charlas en las cuales yo he estado a cargo. Es ese deseo, es ese objeto allá a largo plazo, que no es un objetivo numérico, sino que es algo que se escribe y que se postula y que tiene que ser a largo plazo, 3 años, 5 años, etc., ¿no? Entonces, el líder tiene que concebir la visión y los objetivos de la organización. Ahí sí, objetivos numéricos, específicos, alcanzables, etc., ¿de acuerdo? Generando las estrategias necesarias para llevarlos a cabo. O sea que hay toda una responsabilidad del líder detrás de estos 3 elementos, la visión, los objetivos y las estrategias, para que la gente se empeñe voluntariamente en el logro de esos objetivos, ¿sí? Después, segunda ampliación o segundo concepto, lograr una red cooperativa. Fíjense que esto ya es un concepto de equipo. Una red es una malla, una red cooperativa de recursos humanos, que también acá a nosotros ya nos queda vieja esta palabra, no hablamos de recursos humanos, hablamos de colaboradores, hablamos de talento, hablamos de capital humano. A mí me gusta más hablar de colaboradores o de personas, ¿no? Personas, ¿sí? Y esta red, esta malla, tiene que ser suficientemente poderosa como para implementar las estrategias, tiene que estar altamente motivada. Uno de los elementos que motiva a la gente justamente es esta visión, esta posibilidad de alcanzar un logro, un objetivo para todos, que nos beneficie a todos, y que esté comprometida para convertir esa visión en realidad. Y el último concepto fundamental es la voluntariedad. ¿Por qué? Porque la gente no se la puede obligar a hacer algo que no quiere o a subirse a un proyecto que no le interesa, ¿sí? Por eso, como bien dice la última frase, voluntariamente, es decir, excluyendo la coerción.
Acá yo suelo hacer, cuando doy cursos de capacitación presenciales, muestro esta diapositiva y les pregunto a las personas qué opinan, ¿no? Se me va a complicar, obviamente, porque no tengo ese feedback, ese retorno con ustedes, ¿no? Pero acá entramos en otra, digamos, concepción acerca de el ser humano, las personas, el liderazgo y demás, ¿no es cierto? Hay un autor, que lo vamos a ver más adelante, que elaboró esta propuesta de los supuestos X y los supuestos Y. Yo los voy a leer para que ustedes los tengan ahí, más allá de que los tienen a la vista, y les voy a dar un poco mi opinión, ¿no es cierto? El supuesto 1 o X1 es que al hombre no le gusta el trabajo. Cuando digo el hombre, digo el ser humano, la persona humana. Ojo, no solamente acá nos referimos a una cuestión de género, ¿sí? El hombre medio, la persona promedio, el ser humano promedio prefiere ser dirigido, desea evitar la responsabilidad, tiene una relativa ambición y quiere seguridad ante todo, ¿sí? Por lo tanto, muchas personas deben ser dirigidas, controladas, amenazadas con castigos para que realicen esfuerzo para alcanzar los objetivos. Yo me imagino que muchos de ustedes, detrás de esta cámara, en sus oficinas, en sus computadoras, en sus escritorios, deben estar haciendo así con la cabecita. Y sí, yo conozco mucho de esto, la mayoría de la gente son así, acá en Argentina, bla, bla, bla. Bueno, se arman debates muy interesantes y polémicas muy interesantes cuando yo presento esta diapositiva. Pero, y acá viene la otra cara de la moneda, ahí tenemos los supuestos Y, ¿sí? Que dicen lo siguiente: el esfuerzo en el trabajo es natural. El hombre ejercerá, el ser humano, vuelvo a hacer el concepto este, ¿no? Ejercerá autodirección y autocontrol al servicio de objetivos con los cuales esté comprometido. Y fíjense ustedes que la cuestión de compromiso tiene que ver con esto de la visión, la red voluntaria, la gente que se engancha con los valores y demás. Tercero, el compromiso hacia los objetivos surge de la recompensa de lograrlos. O sea, cuando yo tengo esta capacidad de lograr estos objetivos, hay una recompensa dada por ese alcanzar estos objetivos. Y en condiciones apropiadas el hombre no solo acepta, sino que también busca responsabilidades, ¿sí? O sea, el ser humano es un ser que busca comprometerse, que busca responsabilizarse. Y la capacidad de imaginación, ingenio y creatividad está ampliamente distribuida en la población, cosa que ustedes podrán verificar, y muchos de ustedes me van a decir, no, esto no es así. Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay una cuestión de estimulación, de motivación, de educación, digamos, de apertura para que la gente pueda desplegar esta imaginación, este ingenio y esta creatividad, ¿no? Y en eso los argentinos hemos dado sólidas muestras a lo largo de la historia y demás, ¿no? Y todavía lo seguimos haciendo. Bien, a partir de estas dos alternativas, de estos supuestos X y de estos supuestos Y, el autor que yo les dije, Douglas MacGregor, que tiene también un libro escrito muy interesante que se llama El lado humano de las organizaciones, elabora 4 modalidades de escalas de liderazgo. Desde un liderazgo dominante autocrático, que sería el más rígido, el más autoritario, el más paternalista, hasta un liderazgo participativo democrático. Quizás ustedes se preguntarán a esta altura del partido si en una organización, si en una empresa, pyme, mediana, grande, familiar, pública, privada, lo que sea, se puede ser democrático. En realidad, lo democrático es algo privado más que nada al ámbito político, digamos, ¿no? En las organizaciones donde hay organigramas, donde hay planes, objetivos y demás, sí se puede ser consultivo y participativo, pero ser democrático muchas veces trae consecuencias no deseables. En el medio tenemos un modelo benevolente autocrático que va más hacia lo dominante autocrático, pero no tanto, un poco más moderado, y hacia la derecha un modelo consultivo que se acerca más al participativo democrático, ¿sí? Bien, avanzamos. Líder tradicional, líder profesional. ¿De qué estaríamos hablando acá? Justamente de estos dos extremos. Dominante autocrático, participativo democrático. ¿Cómo es uno y cómo es otro? Bueno, ahí los tienen. En realidad sería, digamos, obvio leer todo esto,
Pero básicamente ustedes se dan cuenta por dónde va un estilo de liderazgo, el más tradicional, el más autocrático, y por dónde va el otro estilo de liderazgo más participativo, más consultivo y demás, ¿no es cierto? Quizás alguna de las frases que están del lado del tradicional a ustedes les pueden hacer un poco de ruido y decir, pero ¿cómo? ¿El líder profesional no dirige, no controla? Sí, por supuesto que dirige y controla, pero lo hace de una manera participativa, abierta, consultiva, trabajando en equipo y demás. El otro, el tradicional, lo hace de una manera así, muy de bajada de línea, ¿no? En una dirección única, ¿no? De arriba hacia abajo, ¿no? Y por supuesto, todos los demás elementos que están allí, lamentablemente, si bien algunos de ellos pueden ser positivos, pero los exacerba de una manera tal que hacen que no ayuden al trabajo en equipo y al crecimiento de la organización, ¿sí? Por último, ahí tenemos 2 o 3 puntos más. Privilegia su propia visión, no se compromete entre lo que dice y lo que hace, supervisa de manera policial, ¿no? Así con el aliento en la nuca. En cambio el otro, el profesional, privilegia la misión, los valores, muestra coherencia entre lo que dice y lo que hace y ayuda a que los procesos funcionen. Bueno, básicamente serían estos dos modelos de liderazgo fuertemente enfrentados, que no es fácil encontrarlos siempre y todos en todas las personas. Ustedes van a ver que muchas personas por ahí tienen algunos aspectos del liderazgo profesional y algunos aspectos del liderazgo tradicional. Lo ideal sería que cada vez nos vayamos corriendo más hacia el modelo de liderazgo profesional, ¿sí? Bueno, ¿y cómo es el líder participativo? Un líder profesional, moderno, adaptado a las personas, que busca trabajar en equipo, como dijimos con este estilo de líder situacional. Tiene el rol de generar energías, o sea, es un motivador, ¿sí? Favorece la discusión grupal, involucra en las decisiones, asigna responsabilidades, delega, fija objetivos, planifica, apunta a la eficiencia, ¿sí? Fortalece las relaciones interpersonales y la identificación con la organización y con sus objetivos, ¿sí? Y en las crisis, que esto es muy importante, porque generalmente es en la crisis donde se ve la muñeca, el puño, la capacidad del líder, evita la desorganización y permite la cohesión, ¿sí? Evita la desorganización y permite la cohesión, ¿sí? Cooperando como efecto que cuando esté ausente el grupo se mantenga firme y unido. ¿Qué significa esto? Hay una frase dando vuelta por ahí que ustedes la conocen, que cuando el gato no está, bailan los ratones, dice, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando el líder no está? La gente, los empleados, los participantes, los colaboradores, no hacen nada, faltan, llegan tarde, se anarquiza la organización o siguen trabajando igual a pesar de que él no está. Bueno, justamente un líder participativo, un líder que compromete a su gente, que le pone energía y demás, cuando él no está, las cosas funcionan de la misma manera y en algunos casos hasta mejor, ¿sí? Bien, y ahora vamos a mostrar acá otro modelo también, similar al que veíamos recién. Como ustedes ven, son diferentes modelos de liderazgo o de conducción. ¿Qué tenemos? El estilo de conducción de hacer las cosas el líder, cosa que no está mal. Ojo con esto. Ustedes me podrían decir, ¿pero qué? ¿El líder no tiene que trabajar? Sí, por supuesto. Claro que tiene que trabajar. Pero una cosa es hacer la operatividad de todos los días, las cosas que tienen que hacer sus empleados, sus supervisados, sus participantes, sus colaboradores. Y otra cosa es hacer, como dice el último párrafo, facilitar que se hagan las cosas, ¿sí? El intermedio sería hacer que se hagan las cosas, lo cual está bien, pero lo mejor de todos es que el líder, el conductor, facilite que se hagan las cosas. O sea, el conductor que facilita las herramientas, los conocimientos, las experiencias, la relación entre las personas, la conducción de un equipo, la delegación, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese es el mejor estilo de conducción, aquel que facilita que se hagan las cosas, ¿sí? El que hace las cosas él se enfrasca en la operación y lamentablemente pierde la visión de conjunto, ¿sí? El que hace que se hagan las cosas está a mitad de camino, el mejor de todos sería el que facilita que se hagan las cosas. Muy bien. Y me quiero introducir en este gráfico que tiene cierta complejidad, pero que apuesto a que lo vamos a entender y lo vamos a llevar adelante sin mayores dificultades. Ustedes vean que hay 3 escalones o 3 estamentos de mando, que serían en la cumbre los gerentes, en el medio los mandos medios o los jefes, y en la base los supervisores de primera línea. Le hemos dado esos 3 nombres para
darles una categorización, pero en realidad pueden ser directores, gerentes, jefes, coordinadores, responsables, como quieran llamarlo, pero en última instancia son 3 estamentos dentro de la organización. Y por el otro lado tenemos así de manera oblicua, de manera inclinada, diferentes tipos de habilidades que todos los mandos tienen que tener. La diferencia es que algunas de estas habilidades están más desarrolladas en una de las posiciones y hay en otros mandos habilidades que están menos desarrolladas. Vamos a empezar por el supervisor de línea. El supervisor de línea o de base, si ustedes se fijan, tiene un desarrollo de habilidades técnico-operativas muy importante, ¿sí? Que es como si fuera un rombo en la parte de abajo. ¿Por qué tiene ese desarrollo de habilidades operativas o técnico-operativas muy importantes? Porque este supervisor de línea está al lado, cercano a los operativos, a los empleados, a todos aquellos que llevan adelante el trabajo día a día de la organización, de la empresa, de la fábrica, de lo que sea. Y no se aceptaría, no se entendería que un supervisor de línea no conozca bien el trabajo operativo de la gente que tiene que llevar adelante él y mandar él, ¿sí? Es como si dijéramos, yo siempre suelo dar un ejemplo así muy burdo, ¿no? Muy grosero. Yo tengo operarios que están haciendo zanjas en la calle para canalizar tubos, no sé, caños y demás, al mando de un ingeniero joven recién salido de la universidad que no tiene ni idea de lo que es una pala o cómo agarrar una pala. Probablemente no tengan muy buena llegada estos operarios y probablemente se sienta desubicado y los operarios no terminen de aceptarlo o de tomarlo en cuenta como jefe, como supervisor. ¿Quién es necesario en ese puesto de trabajo? Alguien que haya salido de las filas de las operaciones y haya subido por su capacidad no solamente de trabajo, sino también de mando. Por el otro lado hay en el medio habilidades humanas que si ustedes lo miran así transversalmente, los 3 estamentos tienen mucha cantidad de superficie de habilidades humanas. ¿Por qué? Porque no se entiende ni un gerente, ni un jefe, ni un supervisor que no sepa manejar gente, que no tenga habilidades humanas para manejar gente, para conducir gente, para motivar, para delegar, para comunicarse, inteligencia emocional, todo esto que hemos estado viendo a lo largo de varias charlas. Y por último, las habilidades político-estratégicas. Si ustedes miran el rectángulo que corresponde al supervisor de primera línea, tiene apenas un triangulito muy pequeño de habilidades político-estratégicas. ¿Por qué? Porque se espera que este hombre no tenga que pensar en las habilidades político-estratégicas, la visión, la misión, los valores, la conducción macro de la organización. Se espera que este hombre tenga un nivel básico, elemental de esos conocimientos o de esas habilidades. En cambio, si ya me voy al jefe, a la línea intermedia, fíjense que las habilidades técnico-operativas se reducen, ¿sí? Las habilidades humanas, ahora tengo un paralelogramo, se amplían, y las habilidades político-estratégicas también se amplían, porque un jefe, podríamos decir así, es jefe de jefes, ¿sí? Si un supervisor de línea tiene 10 operarios a cargo, un jefe puede llegar a tener 10 supervisores de línea a cargo con 10 operarios o 10 empleados a cargo, o sea que se multiplica 10 por 10, 100, ¿de acuerdo? Por ese motivo tiene que tener habilidades político-estratégicas más desarrolladas y también mayor cantidad de habilidades humanas, ¿sí? Y si me voy al último escalón de la gerencia, ya las habilidades político-estratégicas ocupan la mayor parte de la superficie, las habilidades humanas siguen teniendo un buen espacio, pero las habilidades técnico-operativas apenas un triangulito, o sea que es la inversa del supervisor de línea, ¿sí? Bueno, y acá lo tienen especificadas. ¿Cuáles son las habilidades técnico-operativas? ¿Qué se espera de cada una de estas habilidades? ¿Cuáles son las habilidades humanas? Como recién les dije, comunicación, delegación, liderazgo, motivación, etc. Y por último, las habilidades político-estratégicas, ¿sí? Que estas son habilidades mucho más genéricas, mucho más amplias, ¿no? Que tienen que ver con la conducción de la organización, hacia dónde se la lleva, el futuro de la organización, planificación a 3, 4, 5 años, etc., ¿no? O sea, son habilidades mucho más comprometidas, mucho más conceptuales. Pasamos a otro modelo de liderazgo elaborado por estos 2 autores, Blake y Mutton, ¿sí? Estos 2 autores proponen una visión muy interesante que todavía para mí tiene mucho
de permanencia, a pesar de que ya lo han elaborado hace muchos años esto, de un supervisor, un jefe, un gerente, un líder preocupado por las personas, en lo que sería la variable vertical de color rojo, o un supervisor preocupado por las tareas, porque se cumplan las tareas, las operaciones, los trabajos que hay que hacer en la empresa. Ustedes saben que esto es así, ¿no es cierto? Que muchas veces o estamos enfocados en el cuidado de las personas o estamos enfocados para que se hagan las tareas. Y lo que ellos dicen es que hay que amalgamar estas dos vertientes, estas dos preocupaciones y lograr que sea un supervisor del liderazgo o del desarrollo integral, que es el que está arriba del todo, a la derecha, que es el 9.9. ¿Por qué lo llaman 9.9, 1.1, etcétera? Bueno, en la próxima diapositiva, lo vamos a explicar ahora para que lo entiendan. ¿Qué sería un supervisor o un conductor o un líder 1.1? Aquel que supervisa de manera de piloto automático. ¿Qué sería de piloto automático? Que ni se preocupa por las personas, ni se preocupa por la tarea. ¿Existen líderes, conductores, jefes, gerentes de este estilo? Bueno, en muy pocas organizaciones, ¿sí? Podríamos decir que quizás es un modelo anticuado, que ya debería estar en extinción y que muy probablemente haya existido o pueda quedar alguno todavía existiendo en organizaciones públicas, en empresas pequeñas, que muchas veces son el hijo de o el hermano de o el novio de, pero no son personajes que puedan subsistir mucho tiempo, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de competitividad y de rentabilidad que tienen las organizaciones hoy día, ¿sí? Sí nos podemos encontrar con un supervisor 9.1, el supervisor duro, que es aquel que trabajen, no se pueden enfermar, no pueden faltar, no pueden ir a los actos escolares de sus hijos, no pueden ir a hacer trámites, solamente trabajo y trabajo. Por el otro lado, el 1.9, que es el supervisor de las buenas relaciones, también puede ser que encontremos en algunas empresas y organizaciones que es, bueno, no se hagan problema, muchachos, estemos todos bien, comemos asado, salimos a jugar al fútbol, los viernes hacemos un after hour, lo que sea. Después el trabajo, si sale, sale, y si no, no se hagan problema. Cosa que también es raro, ¿no? Porque hoy en día la necesidad de cumplir objetivos, rentabilidad y demás es algo sumamente importante. En el medio tienen un supervisor del transar, que es aquel que logra un poco de la supervisión de las buenas relaciones y un poco de la supervisión dura, pero se queda a mitad de camino, ¿sí? Lo ideal, como dice Blake y Mutton, es llegar a ser un supervisor del desarrollo integral, o sea, que aquel que está comprometido con el logro de las tareas y de los objetivos y al mismo tiempo está comprometido con el cuidado y el desarrollo de las personas. Este es el tipo de liderazgo y de supervisión que tenemos que lograr. A eso los invito y a que busquen eso en sus trabajos, en sus organizaciones, en sus empresas y demás, ¿sí? Bien, y ya entramos a el liderazgo situacional de Hersey y Blanchard. Ellos nos dicen lo siguiente: un líder conduce un grupo o un equipo de personas debiendo tener en claro que las personas son diferentes. Y ahí está la clave. Miren esto. Y yo los invito a que ustedes esto no solamente pareciera algo de sentido común, y uno dice, bueno, pero claro, las personas somos todas diferentes. Sí, pero tenemos la tendencia, los gerentes, los jefes, los líderes, los supervisores, a mandar, a conducir, a liderar a todos de la misma manera. Y eso es un error. No se puede conducir a todos de la misma manera. Eso no significa que haya que generar desigualdades o injusticias o inequidades, pero sí requiere que cada persona sea liderada, sea conducida de acuerdo a su estilo de persona. Y ahora vamos a ver por dónde pasa ese estilo de persona, ¿sí? Por eso el líder debe incorporar cualidades dinámicas de adaptabilidad, o sea, flexibilidad, conocer a las personas. ¿Cómo hago para conocer a las personas? Diálogo, comunicación, contacto, estar con ellos, salir, estar adentro de la organización, tener entrevistas, charlas, conocerlo en su vida, no solamente laboral, sino también en sus aspiraciones, preocupaciones, motivaciones y demás. Manejar reglas claras, porque conocer a las personas que conducen en función del trabajo a realizar implica conocer de cada colaborador sus competencias, o sea, qué conocimientos tiene, qué educación, qué capacitación y qué práctica, qué experiencia tiene en la tarea o en la función a realizar, ¿sí? Y por el otro lado también su seguridad en sí mismo y su motivación, o sea, el interés con el cual está llevando adelante esta tarea. Tomen en cuenta estas dos cosas, por favor, los conocimientos y la práctica o la experiencia y la seguridad y la motivación, porque son los dos elementos claves sobre los cuales vamos a trabajar ahora el liderazgo situacional y lo van a poder entender desde esa perspectiva, ¿sí?
Entonces, Hersey y Blanchard nos dicen lo siguiente. Nos vamos a encontrar con modalidades de personas que pueden tener un nivel de competencia técnica en la base, fíjense en color verde. Competencia técnica quiere decir capacidad, experiencia, conocimiento de las habilidades que tiene para hacer la tarea. Y por el otro lado, en la vertical, en rojo, el nivel de interés, de motivación y de seguridad para realizar este trabajo. ¿Qué es lo que decíamos anteriormente? ¿Sí? Fíjense, vuelvo para atrás. Competencia, conocimientos, educación, capacitación, práctica, instrucción, experiencia y interés, seguridad en sí mismo y motivación. Tomando en cuenta estas dos variables, una en la base y la otra en la vertical, ellos dicen que pueden aparecer 4 modelos o estilos de personas. Abajo, a la derecha, el aprendiz, sin experiencia pero muy entusiasta. Evalúen, no siempre es así obviamente, todas las personas no somos así, pero básicamente una persona nueva que entra a su trabajo no tiene experiencia, pero viene motivada, viene con entusiasmo, como dice por ahí la frase famosa, escoba nueva barre bien. Bueno, pongámosle ese mote. Ahora, este aprendiz, sin experiencia, pero entusiasta, al poco tiempo, 6 meses, 1 año, pasa a ser una persona confirmada, ya quedó en el trabajo efectivo, ya pasó su periodo de prueba, tiene poca experiencia todavía, un poco más que el aprendiz, pero ahora la motivación empieza a decaer. Lo llaman ellos el confirmado. Si pasa el tiempo, 2 años, 3 años, 4, 5 aproximadamente, ellos dicen, bueno, una persona, fíjense que esto vamos como caminando, ¿no? Del aprendiz al confirmado, del confirmado al amortizado. ¿Qué es el amortizado? Es un experto, alguien que sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo hacerlo, cuándo, dónde y cómo. Pero su motivación es fluctuante, variable. Hay días que está motivado, hay días que está desmotivado, hay días que viene bien, días que no viene bien, etc. ¿Sí? Por X razones, pueden ser personales, laborales, sueldo, etc. Por último, dice Hersey y Blanchard, si logramos que esta persona dé toda la curva y llegue al cuadrante inferior de la izquierda, podemos llegar a tener una persona desarrollada, un experto comprometido. A esos expertos comprometidos también los solemos llamar águilas, los brillantes, aquellos que queremos tener en nuestra organización. ¿Por qué? Porque son personas que saben lo que tienen que hacer y al mismo tiempo están motivados, no hay que andar diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, cómo, cuándo y dónde, solos ellos van y lo hacen. Son personas muy importantes en nuestra organización, a las cuales tenemos que cuidar, motivar, desarrollar y tratar de que se queden, ¿no? Que no se las lleve la competencia. Espero haber sido claro hasta acá. Vamos a las conductas que tiene que tener el líder ahora. ¿Cómo tiene que manejar el líder a este tipo de personas? Entonces, Hersey y Blanchard dicen lo siguiente. Un líder situacional para manejar este tipo de personas tiene que tener conductas rectoras y conductas de apoyo, ¿sí? Las conductas rectoras tienen que ver con las tareas, con las habilidades, con las experiencias, con los conocimientos. Debe decirle a la gente claramente qué debe hacer, cómo lo debe hacer, dónde y cuándo. Supervisar, estructurar y corregir. Y esto, muchachos, gente amiga, aparece básicamente en la descripción de puestos y funciones que toda organización debería tener. Claramente debería estar detallado, declarado conceptualmente cada persona, la organización, cada puesto, cada función, qué debe hacer, cómo, dónde y cuándo. Para que no haya confusiones, para que no haya después problemas. Yo no sabía que tenía que hacer esto, aquello, lo otro. ¿Y cómo son las conductas de apoyo? Tienen que ver con lo que decíamos recién, la seguridad, la motivación, el interés del empleado por hacer las cosas. Y acá el líder tiene que brindar apoyo, escuchar, animar, dar facilidades para la toma de decisiones, evaluar y elogiar. Fíjense que son 2 modelos de conductas que se complementarían, se deberían complementar entre sí, ¿sí? Vamos a ver ahora cuándo se aplica a cada una de estas conductas. Yo lo que debería hacer acá es trabajar con los 2 gráficos, ¿sí? El gráfico de los modelos de empleados, aprendiz, confirmado, amortizado y desarrollado, y este gráfico de las conductas de apoyo y de rectora, ¿sí? Entonces, voy a ir yendo y viniendo, ¿sí? Para el aprendiz, que está en el extremo inferior derecho,
dicen ellos, hay que asignarle tareas. ¿Qué significa? Hay que decirle qué tiene que hacer, cómo, dónde y cuándo. Pero no es necesario motivarlo, porque el tipo ya está motivado, viene con interés, viene con ganas, es nuevo, ¿sí? En cambio, al confirmado, que está allá arriba, con algún poco de experiencia y poca motivación, hay que facilitarle, o sea que ahora hay que darle apoyo, motivación, pero todavía hay que seguir diciéndole qué tiene que hacer, cómo, dónde y cuándo. Si me voy al amortizado, que sabe bastante, es experto, pero su motivación es fluctuante, dicen ellos, hay que cooperar. O sea que hay que darle motivación, pero no hay que decirle mucho qué es lo que tiene que hacer, cómo, dónde y cuándo, porque sabe, este tipo es un experto. Y por último, si me voy a referir al desarrollado, al experto comprometido y motivado, dicen ellos, delegue, déjelo hacer. Porque esa persona sabe qué tiene que hacer, cómo, dónde y cuándo, y está motivado, está interesado, está comprometido, no necesita que lo esté motivando. Ojo, tampoco lo abandone en el medio del desierto, ¿no? Pero me refiero a que no es necesario estar permanentemente motivándole y diciéndole qué es lo que tiene que decir o hacer. Bien, y acá tienen algo que yo no voy a leer porque es lo que acabo de explicar. En el asignar, alta tarea, baja motivación para el aprendiz. En el facilitar, alta tarea, alta motivación para el experto, para el confirmado, perdón. Y el cooperar, baja tarea, alta motivación para el experto con interés variable. Y por último, el delegar, que es baja tarea y baja motivación para el colaborador estrella, motivado, comprometido, etc. ¿Sí? Y si ustedes quieren, acá sí se ven los dos cuadros o los tres cuadros, ¿no? Relacionados unos con otros, ¿no? Asignar, facilitar, cooperar y delegar para los 4 modelos de empleados. Cuadrante 1, 2, 3 y 4, alta tarea, baja relación, etc. Y por último, el cuadrante de adelante.